Ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco. Un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hombre, mira, hoy en nuestro paseo diario por la historia toca una aproximación a la cultura, pero ya aviso que es una aproximación bastante particular. Hay que situarse en la época en que Cervantes escribió El Quijote, pensar en aquel lugar de la Mancha de cuyo nombre no quería acordarse y explicar que por aquellos andurriales, bueno, y por otros, transitaban los conocidos como cómicos de la legua. ¿Que alguien no sabe qué eran los cómicos de la legua? Pues nos lo podría contar Nieves. Venga, tú misma. Venga, pues puro teatro. Mira, se me ocurrió esta historia que me inspiro mucho cuando se escucho. No te la inspiró Marta. Esta no te la inspiró Marta del Vado. No, vale. No, esto fuiste tú y Benjamín. Y en el tema de los libros, estuvisteis hablando de esos libros que se supone que deberíamos haber leído y no lo hemos hecho, sí. Bueno, lo de deber o no deber es muy relativo, ¿sí? Claro. Porque es que tenemos una sola vida, o sea, no nos da para leernos todo lo que supuestamente deberíamos leernos, ¿no? Hay mucha gente que no ha leído El Quijote, porque puede además, es uno de esos libros que basta que te hayan repetido 1000 veces que hay que leerlo para que es que le pilles manía antes de empezar. Nos ha pasado absolutamente a todos, a todos. El Quijote es una crónica de aquella España del 16 y del 17 y Cervantes, para mí, bueno, pues fue un genial cronista, fue un periodista que nos hizo una crónica maravillosa que te va dejando infinidad de datos de cómo era la España de entonces, ¿no? Con su prostitución, sus ventas, los fanatismos religiosos, los maltratados moriscos, habla de cómo era la higiene, la medicina de entonces, te cuenta qué se comía, te habla de la moda y te habla del teatro. Sí. Y como ya estamos ya metidos en el verano y están en marcha, ya está el Festival de Teatro de Mérida y a punto no he arrancado, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, el de Teatro de Olite está a punto de empezar y el de los clásicos del siglo de oro de Alcalá, bueno, pues acaba de terminar. Acaba de terminar, sí. Sí. Entonces, en El Quijote hay un episodio muy divertido con los cómicos de la legua. Pues digo yo, pues hablemos de aquellas compañías de teatro rurales y ambulantes que iban de pueblo en pueblo y que son los antecedentes del teatro. Así que yo, pues juntando verano, teatro, Cervantes, Quijote, pues yo me apetecía contar quiénes eran aquellos sufridos andarines muertos de hambre que hacían una labor social extraordinaria, pero a los que trataban de pena en todas partes, ¿no? Eran los faranduleros, los farsantes, los cómicos. Los cómicos, sí. Y cuando pronuncias cómicos, pues ahora mismo yo estoy viendo a José Sacristán, a Fernán Gómez, a Juan Diego, a María Luisa Ponte, a Gabino Diego en esa fantástica película que es Viaje a ninguna parte, ¿no? Porque eso hacían los cómicos de la legua, ir a todas partes y a ninguna. Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show. Bueno, pues vamos al grano. ¿Cómo es el episodio en el que aparecen los cómicos de la legua en El Quijote, Nieves? A ver, pues los cómicos aparecen en el capítulo 11 del primer libro. Del primero. Que tiene 2, pues en el primer libro, sí. El episodio se titula De la extraña aventura que le sucedió al valeroso Don Quijote con el carro o carreta de las Cortes de la Muerte. Aquí, ese es el titulazo del capítulo, ¿no? Y esto ocurre en la tercera salida de Quijote y Sancho, porque estos dos ya sabemos, aunque no lo hayamos leído, pero sabemos que estaban cada 2 por 3 saliendo de aventuras, que Don Quijote se llevaba un palizón de alguien por meterse donde no lo llamaban, que se volvían al pueblo y volvían a salir. Bueno, pues en la tercera salida se topa esta pareja de Quijote y Sancho con una carreta que iba llena de gente vestidos todos muy raros, muy raros. Los para en seco Don Quijote, se pone muy chulo, les pregunta que quiénes son y que dónde van, y dicen ellos, abro comillas, somos recitantes de la compañía de Angulo el Malo. Hemos hecho, en un lugar que está detrás de aquella loma, esta mañana, el auto de las Cortes de la Muerte.
el auto la obra, ¿no? Y hémosle de hacer esta tarde en aquel lugar que desde aquí se parece. Y por estar tan cerca y excusar el trabajo de desnudarnos y volvernos a vestir, nos vamos vestidos con los mismos vestidos que representamos, ¿no? Ahí cierro las comillas, ¿no? Claro, en esa carreta lo que se encuentra Don Quijote es a uno que va disfrazado de demonio, otro va disfrazado de muerte, va un emperador con corona, va Cupido, va un ángel, varios personajes más, entre los que iba un caballero armado de punta en blanco. Hablábamos el otro día, ir de punta en blanco, lo de las armas, con la lanza ahí dispuesto al ataque, ¿no? Bueno, esos cómicos llamados de la legua, porque iban de un lado para otro, eran los que llevaban no solo la diversión, llevaban la cultura a los pueblos. Las gentes de aquellas aldeas manchegas de los siglos XVI y XVII eran analfabetas, trabajando de sol a sol y solo sobrevivían, no hacían otra cosa, ¿no? En el mundo rural, pues que la vida era eso, sota, caballo y rey, nada más, ¿no? Estoy pensando en alternativas posibles para entretenerse, ¿no? Más allá del trabajo, de la supervivencia, seguramente el único entretenimiento era que llegara una compañía de esas de teatro o como la queramos llamar al pueblo, ¿no? Sí, no, bueno, sí, eran eso, eran compañías de teatro. Lo que aprendían las gentes del pueblo era lo que les entraba por los ojos y los oídos. Y al pueblo llegaba una compañía, o llegaba también un tío solo, porque había mucha variedad en esto de los cómicos, ¿no? Que lo que hacían en realidad era representar, cuando llegaba un tío, ¿no? Pues representaban algunos fragmentos, un tío o varios, ¿no? Representaban algunos fragmentos de las comedias que triunfaban en los corrales de comedias de la villa y corte. Ellos lo que hacían eran copiar. Vamos a copiar esto y lo representamos allí, ¿no? Había compañías de teatro, como esta con la que se encuentra Don Quijote, con varios tipos y varias mujeres, ¿no? Pero algunos cómicos que iban solos pretendían ganarse unos cuartos o un plato de guiso que le dieran en el pueblo, pues por recitar malamente unos versos, ¿eh? Hay un autor, un dramaturgo contemporáneo de Cervantes que se llama Alonso de Salas Barbadillo, que escribió una obra que se llama Coronas del Parnaso. Y ahí hablaba de un cómico, abro comillas, condenado a galeras perpetuas por ser mal representante y peor poeta. Joder, vaya pena. No le dieron un mal. Sí. Una penica, ¿no? Pues un monologuista malo. Pues hasta los cómicos más mantas, hasta las compañías de cómicos más cutres, eran útiles porque no llevaban solo el divertimento, también suponían lo más cercano que personajes como Sancho Panza y su familia podían estar de la cultura. Con casi un 90% de la población rural analfabeta, la literatura oral, lo que te entraba por las orejas y se te quedaba en los sesos, mal que bien, oye, pues culturizaba a la población, ¿no? Esa era la enseñanza del medio rural. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Vaya mundo maravilloso. Lo has dicho un poco de pasada, pero creo que está bien insistir en que se entiende que entre los cómicos de la legua había clases y distintas calidades, eso está bien, unos tendrían más gracia y otros menos, pero que no tenían que ver nada con las compañías, las grandes compañías que actuaban en ciudades, ¿no? Nada, no vale. No tenía nada que ver. Había de todo. Los cómicos de primera clase trabajaban en las llamadas compañías reales, que estaban avaladas por la corona y tenían que tener autorización del Consejo de Castilla. Decir Consejo de Castilla es como decir Consejo de Ministros, ¿no? Te tenían que autorizar a montar una compañía, una real compañía, ¿no? Y esas eran muy escasas. Al principio solo se autorizaron 6 compañías reales, ¿no? Eran la élite, porque actuaban además en la corte y en grandes ciudades, tenían muy buen vestuario, tenían buenos sueldos y eran las compañías que estrenaban las obras. Lope de Vega estrenaba obra, la tenía que estrenar esas compañías real, ¿no? Era el teatro al servicio del poder. Luego los cómicos de la legua, los ambulantes, copiaban retazos de esas obras, las pirateaban directamente y eran las que representaban en los pueblos. Esas compañías reales eran, como las llamaba Sancho, gentes favorecidas, ¿no? Pero claro, no las que iban en el carro que frena Don Quijote, esos cómicos eran cutres, pobreticos, ¿no? Pero como Sancho vio que el hooligan de su señor ya se iba por ellos y que se iban a meter en otra, y que se iban a llevar otro palizón, pues le dice eso: cuidado, señor, que son gentes favorecidas estos del teatro, ¿no? Sancho no había visto en su vida una compañía real, ¿no? Él solo conocía
a los cómicos de la legua, que pues según el número de farsantes que integraban el grupo se llamaban de una manera o se llamaban de otra. Tenían nombres muy graciosos, se llamaba el Bululú, la Gangarilla, el Cambaleo, el Ñaque, el Guirigay, eran, según el número de integrantes, eso, llevaban unos nombres. El Bululú era lo más arrastrado de la profesión de actor, era un tío solo, pues eso, un monologuista, ¿no? Que iba a pie y que recitaba malamente algún retazo de comedia o una loa, ¿no? Y esto es curioso, una curiosidad. Agustín de Rojas, que también era contemporáneo de Cervantes, que escribió una obra que se llamaba El viaje entretenido, enumeró y definió hasta 8 tipos de teatro ambulante. Y explicó lo que era el ñaque. A ver si una frase de la definición les recuerda algo a los oyentes. A ver. Ñaque es 2 hombres que no llevan sino una barba de zamarro, tocan el tamborino y cobran a ochavo. Estos hacen un poco de un auto, un entremés y dicen unas octavas y 2 o 3 loas. Viven contentos, duermen vestidos, caminan desnudos, comen hambrientos. Esto ya me va sonando. Espúlganse en verano entre los trigos y en el invierno no sienten con el frío los piojos, ¿no? A ver, este es un texto de 1603. ¿Y a qué suena eso de viven contentos, duermen vestidos y caminan desnudos? Esto es lo que más me sonaba. Esto suena a Víctor Manuel. Cómicos, duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro. ¿Quién le ha visto y quién le ve? Discutía en el café la interminable cuestión de si son o si no son. Víctor Manuel, que hoy cumple 75 años, ¿eh? Hoy cumple 75 años. Qué buen homenaje, sí. Qué bonito. Oye, Nieves, y esta gente, estos cómicos ambulantes, si apenas se ganaban la vida, si a lo mejor era por un plato de guiso, ¿de dónde sacaban la vocación? ¿O no era solo vocación? No solo era vocación. Había un dicho por entonces que decía: a la farandulica, faranduleros, a la farandulica, que no hay dineros, ¿no? Y es que muchos tenían otros oficios. Bueno, se metían a cómicos, bien porque les gustaba la vida errante y la picaresca de andar de acá para allá, o bien porque necesitaban dinero, ¿no? Y salían a buscarse la vida por los caminos, ¿no? Los cómicos de la legua a mí me merecen todo el respeto del mundo porque transmitieron cultura a cambio a veces, pues nada, de un trozo de longaniza con un trozo de pan y gracias a ellos los más zoquetes pues tuvieron noticias de grandes héroes y de gloriosas historias que de otra manera hubiera sido imposible, ¿no? Voy a recoger unas líneas del periodista Ginés García Agüera que le leí el año pasado, creo, un texto precioso dedicado a los actores. Lo escribió con ocasión del centenario de Fernando Fernán Gómez, ¿no? Y escribió Ginés: a esos seres de auténtica carne de cañón, bragados en un oficio apasionante, ese que consiste en dar entrañas, gesto, movimiento, voz a los personajes, ellos, los cómicos y las cómicas, con su trabajo, en algún momento de nuestra vida, nos han hecho reír, llorar, conmovernos, soñar o compartir con su vuelo actoral el esplendor en la hierba. A tantas y tantos, a ellas y a ellos, les debemos parte de nuestra vida, ¿no? Qué texto tan hermoso. Me pareció muy bonito. Así que a todos los que van a estar este verano en los caminos de festival en festival, estos cómicos de la legua, rodando o subidos en escenarios, pues oye, nuestro respeto y nuestro agradecimiento por no rendirse en ese viaje a ninguna parte. All my love to give, I will survive, Pues nada, Nieves, el lunes más, ¿eh? El lunes más, gracias, que Carlos. Ya arrancaremos la última semana de la temporada. Vamos a por la última. Venga, un abrazo y un beso. Un beso. Adiós, chao. adiós. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.